que puedan coexistir encuestas donde veo que, por ejemplo, Daniel Noboa le lleva 8 puntos a Luisa y otras donde Luisa le lleva 5 y algunas empate técnico y otras es casi como que han salido 10, 12 encuestas de diferentes colores y sabores, algunas auspiciadas, es decir, aprobadas por el CNE, otras no, otras son ya de carácter un poco más artesanal, pero ¿cómo ves esta guerra de encuestas al día de hoy en el Ecuador? Bienvenido, Daniel, gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, vemos siempre en el cierre de los procesos electorales las guerras de encuestas. Hay un mito que creen que porque una encuesta diga que vas ganando, más gente te va a votar, digamos, ¿no? Y esa es una gran falacia. La primera pregunta es, ¿quién paga las encuestas? Siempre hay alguien que las paga, ¿no? Entonces, ahí empezamos a entender cuáles publican, cuáles no, qué les conviene, cuáles son los métodos de ponderación. Y lo que estamos viendo es que intentan construir narrativas o relatos, ¿no? Creyendo que la encuesta sirve para eso. Creo que la única utilidad que ha tenido en algunos casos es tratar de sensibilizar a determinado votante para que, en el caso, por ejemplo, del Ecuador, en vez de que te den el voto en segunda vuelta, lo puedan anticipar a primera. Digan, ¿por qué no lo hacemos ahora que ya estoy por ganar? Pero, vuelvo a decir, todo esto no funciona en la psicología de la gente. La gente va por otro lado, no va mirando qué dicen las encuestas para ver qué voy a hacer. La gente está, ¿cuánto miedo tengo de salir a la calle? ¿Tengo problemas o baja expectativa de encontrar empleo o de perder el empleo que tengo? ¿Qué me pasa a mí cuando voy a un hospital público? Y en la universidad, los migrantes. Bueno, estas son las preguntas que se hacen en la profundidad. El otro es un discurso de círculo rojo, de medios, periodistas, te diría, inclusive políticos, empresarios, que están mucho más atentos a los temas de las encuestas, no así la ciudadanía. Y después, claro, uno ve esta diferencia y yo siempre digo lo mismo. Antes de ponernos a discutir de los números, claramente nosotros vemos que hay una diferencia de 5 o 6 puntos a favor de Luisa González en la primera vuelta, que está superando el voto histórico del RC del 2021, del 2023, de que tiene muchas más chances inclusive de ganar en segunda vuelta, porque hay dos preguntas que son claves que hay que entender de las encuestas y que las que hablan de números no las están mostrando, seguramente por algún motivo. La primera es cambio o continuidad. Toda elección en el mundo, salgamos del Ecuador, se habla de cambio o continuidad, y más cuando hay un presidente candidato que está compitiendo en el proceso. En definitiva, la primera pregunta que hay que preguntarle o hacerle a los ecuatorianos es, ¿ustedes quieren que continúe el gobierno actual o quieren un cambio? Este es el primer dilema. Y en este número da 52% quiere un cambio, 40% quiere una continuidad. ¿Y cuál es el punto clave? Es la segunda pregunta sobre eso. ¿Quién representa el cambio hoy en el Ecuador? El cambio al gobierno actual, al presente, al hoy. Bueno, y eso es lo que ha hecho la campaña de Luisa González, de adueñarse del cambio y prácticamente no dejar lugar para terceras opciones. Hoy hay una escena hiperpolarizada en el Ecuador. La segunda pregunta importante, entonces recordemos, cambio, continuidad. El cambio al gobierno actual le gana a la continuidad. Segundo tema para la reflexión, son los pisos y techos electorales. ¿Qué significa? ¿Podría votar a alguien o seguro lo voy a votar? Versus el nunca lo votaría. ¿Y a qué me pondría a ver acá? Sobre todo el rechazo electoral cuando hablamos de elecciones polarizadas, que es distinta a la elección del 2021 y del 2023 en el Ecuador. ¿Y qué es el rechazo electoral? Un dilema que plantea, distinto a esta elección. Hasta la elección del 2023 era correísmo o anticorreísmo. O estás con Correa o con la Revolución Ciudadana o estás en contra. Recordemos que en ambas elecciones se partía con 30% de voto de la Revolución Ciudadana y 70% de voto disponible para el electorado. Y ahí salían distintas propuestas. Y hoy, cuando hablamos de rechazo electoral en la escena polarizada, vemos claramente que hay un 57% de ecuatorianos que nunca votaría por Daniel Noboa y hay un 44% que nunca votaría por Luisa González. Entonces ahí vemos por qué hay una necesidad de algunos de instalar de que pueden ganar en primera vuelta. Está mucho más cerrado de lo que muchas de las encuestas muestran entonces. O sea, va a ser una elección bastante disputada, parece, por lo que te estoy interpretando. O sea, sí. Tú hablas de 4 o 5 puntos a favor de Luisa, pero también me dicen que en el ambiente está una suerte de
la disputa de 2021 y 2023, que fueron elecciones muy cerradas, que se definieron por 3-4 puntos. Bueno, recordemos, a ver, acá hay otro ¿Está tan cerrado o no está tan cerrado? A ver, porque queremos hablar ya de segunda vuelta, porque lo cerrado fue segunda vuelta, digamos, no en el 21 y en el 23. Pasémonos a la segunda vuelta, exacto. Claro, nosotros estamos viviendo ahora una primera vuelta que es un anticipo de la segunda, ¿no? Y creo que puede marcar un ensayo. Ese ensayo de segunda. Ahora, volvemos a lo mismo, después hay que ver los rechazos electorales, cambio, continuidad y cómo se ordena el tablero electoral de segunda. Y digamos que la primera vuelta es la primera visualización de esto que están diciendo las encuestas y verdaderamente qué es lo que sucede. Entonces, esto sí es importante, vos lo decías muy bien, en el 2021 la diferencia de Lasso sobre Andrés Arauz fue de 4.7%. La diferencia en el 2023 de Noboa sobre Luisa González fue de 3,7% más o menos. Que si vos te pones a pensar, en realidad son 2 puntos, porque 2 puntos que cambian hacia el otro es distinto. Ya está. Y acá hay un principio filosófico muy interesante para poder repensar esto, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo se enfrentó el 2023 en esta misma polarización que vemos en la actualidad? Y bueno, había alguien que ofrecía expectativa, que ofrecía esperanza, que no se sabía cómo podía gobernar, que en un debate dijo cosas muy muy bonitas, tal vez el caso más emblemático, el del IVA, que después no lo pudo cumplir claramente, digo, y había toda una expectativa. Hoy, esos 3.7 puntos de diferencia, con el desgaste de gobierno, con la realidad, con lo que se prometió y no se cumplió, ¿siguen siendo viables? Yo creo que no. Ahora te quiero consultar sobre la forma de hacer política del actual gobierno. ¿Y a qué me refiero? Llevo semanas buscando un logro que se pueda demostrar con un índice, con una cifra, con una estadística. No encuentro. Más bien todos son negativos. Todos, empleo, pobreza, migración, seguridad, todos. El que busques es negativo. Entonces, siento que se ha generado alrededor de Daniel Noboa una suerte de figura política de el engaño. Llegó a la presidencia engañando, ha gobernado engañándonos y además, eso ya es suficientemente grave, pero hay más. Por ejemplo, el 24 de mayo, cuando dio el informe a la Nación, se hizo un fact-check y el 20% de las veces dijo la verdad. El otro 80% de las veces eran cosas inexactas, imprecisas o de plano mentiras. Entonces, ¿cuánto tiempo puede un ser humano vivir con esta clase de engaño, ¿no? Tú eres argentino y Milei debe seguir con un buen nivel de aprobación, creo yo, es lo que yo calculo, no sé la verdad, pero los argentinos están empobreciéndose a velocidades supersónicas. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora un pueblo en reaccionar? En este escenario que yo te planteo de la no política, de no cumplir lo que prometo, de no tener palabra. Bueno, son demasiadas cosas para responder, pero voy a empezar por partes. Lo más interesante es que cuando vos iniciás tu pregunta y contás lo de los índices actuales del presente, la elección esta se va a discutir el presente. Claramente otros quieren hablar del pasado, tratar de ensuciar, etc. Que aún así, digo, si comparás el pasado con el presente, creo que el pasado fue bastante mejor que el presente, pero eso ya es subjetivo. Lo que digo en real, veamos, lo que no es subjetivo son los índices. Vos hablabas de índices. ¿Sí? Con esos 5 o 6 índices que mencionaste, volvemos a la pregunta anterior. La elección pasada hubo 3,7 puntos de diferencia. Con todos esos índices, con toda esa realidad y la baja en la credibilidad, ¿siguen existiendo? Yo creo que no, y por eso la situación que hablamos. Segundo tema. El caso de Argentina no tiene absolutamente nada que ver con el Ecuador. Javier Milei no tiene absolutamente nada que ver con Daniel Noboa y cómo ha llevado adelante. Primero porque Javier Milei ha dicho en campaña cosas que tal vez para la Argentina parecían alocadas o para el mundo parecían alocados, pero no solamente que está haciendo lo que dijo en campaña, sino que radicaliza lo que dijo en campaña. Peor. Él festeja el cierre del gasto público, él festeja temas que parecían verdades reveladas y que nadie discutía.
Entonces digo, son cosas distintas Sí. y tienen niveles Hay de unas aprobación. pequeñas similitudes en algún sentido, ¿no? Sí, pero digo, Sí, en general no. Lo conceptual. Milei al día de hoy, un año después, él llega como alguien de la no política o queriendo mostrar esto, y hoy lo sigue ratificando, ¿no? No es que ahora porque es presidente se cambió y empieza a juntar asambleístas, diputados, ¿no? No le interesa. No. Entonces digo, hay una narrativa consecuente entre campaña y gobierno, en términos globales. Esa es la gran diferencia con Noboa, por ejemplo, claro. Exactamente. Por eso digo, a veces hay que conocer el caso en profundidad porque sí tiene esas situaciones. Ahora, pero la gente lo se del engañó. engaño. ¿Y por qué? Solo te interrumpo un segundo porque me acordé de algunos casos de argentinos que les consultaban en la calle y les decían, pero ¿estás seguro que vas a optar por Milei? Porque el transporte público se va a ir al carajo y tú tomas el transporte público, te estás subiendo a un colectivo. Y decía, sí, voy a votar por Milei. Entonces es como que algo está pasando en esa cabeza. Mira, lo que pasa en esa cabeza es, en Argentina hay que ver el contexto de cómo llegaste a la elección de Massa versus Milei, ¿no? Y llegaste con Massa, además siendo ministro de Economía, con una inflación disparada. Seguro. Disparada que estaba en torno al 250% anual, una locura. ¿Cuál era la demanda clara de los argentinos, del 90% de los argentinos? Que había que bajar la inflación. Eso era monotemático el tema. Claro, ¿y qué hace Milei en su primer año de gobierno? De manera sistemática baja la inflación. La segunda demanda, después de que baja la inflación, tiene que ver con los índices de pobreza, que al inicio del gobierno de Milei subieron, pero en los últimos 3 meses empieza a bajar el índice de pobreza. Segunda demanda para segundo año de gobierno de Milei. Por eso digo que son cosas e indicadores distintos. Y lo otro que es real es que también cambió el encuadre. Hoy la Argentina se debate en torno a, por primera vez en 20 años, que siempre fue kirchnerismo o antikirchnerismo, o estás con peronismo o antiperonista, hoy es, ¿estás con Milei o estás en contra de Milei? Y ese es el encuadre argentino. Uh-huh. En eso sí tiene una similitud con el Ecuador, porque hoy el encuadre de esta elección, al final del camino va a ser cambio o continuidad. ¿Estás con Noboa o querés el cambio? Me regreso al comienzo de la conversación para consultarte algo respecto del tema de las encuestas, porque me dijiste, nadie vota dejándose llevar por un resultado de una encuesta. O sea, nadie dice, mira, está ganando Luisa, voy a votar por Luisa, porque después me van a decir, tú votaste por Noboa y Noboa perdió, eres un perdedor. Ese es como un aeróbico mental que yo sí lo había pensado, la verdad. Sí lo había pensado. Pero bueno, si ese mito es falso, como tú afirmas, hay otro que sí es real. La gente me escribe muy seguido y es gente que sabe perfectamente cómo va a votar. No es que está dudando de su voto, no. Pero quiere ver encuestas, quiere las encuestas. ¿Y qué dicen las encuestas? Es como que fuera una referencia, es como... Y ya nos han repetido millones de veces que no, es una foto del momento y punto y nada más. Esa es una de las frases que más se escuchan respecto de las encuestas. Pero siento como que la gente las necesita. Necesita verlas. El que está más cercano a la política o le interesa el tema se desespera por eso, ¿no? Porque lo ve como una carrera de cara a la elección. Y después hay que ver el que está del otro lado, ¿no? De quién habla las encuestas. Y hay un punto que es central, que es el ego, ¿no? El ego de que todos los que te rodean te digan, vas ganando, vamos, confianza al equipo, mantenerlo motivado, que no se te... Para eso sí sirve, que no se decaigan, que podemos ganar, que primera vuelta, que me miro y soy el más lindo en las fotos, que tengo la mejor campaña. Pero eso es más una cuestión hacia la interna y, como bien mencionabas, no está asociado al cambio de voto abrupto, ¿no? Los cambios de voto son cuestiones muy, muy sensibles, y si vemos que hoy en el Ecuador más del 80% de los ecuatorianos ya tiene su voto comprometido, bueno, el otro 20% seguramente tiene otras motivaciones y tal vez no quiere participar en el esquema de polarización. Esto ha pasado en Brasil, ha pasado en la Argentina, ha pasado hace pocos días en el Uruguay. Aún así dice, no importa, yo no quiero jugar a un candidato ganador, yo no quiero participar de esta polarización. Y es el voto que después podemos ver en segunda vuelta en blanco o nulo, o que hoy elige algunas otras alternativas. Pero pensemos la dificultad que tienen los otros 14 candidatos fuera de la polarización cuando tenés menos del 20% del electorado disponible. Por eso no hay lugar para una sorpresa, porque no hay de dónde surja esa sorpresa. Para que exista una sorpresa debería caerse uno de los dos polos, y hoy están bastante consolidados. A ver, cerremos lo de las encuestas para hablar ya de la estrategia. Hay una Andrea González que tiene como 6 puntos, vi yo en alguna encuesta. ¿Eso no te pareció sorprendente? ¿Cómo lo lees?
porque a partir del debate, con un mensaje de odio a Correa, odio a la Revolución Ciudadana, odio a los pitufos, Andrea González apareció tercera. De la nada, ¿no? De la nada. ¿Es real ese número? ¿Te sorprendió? No me sorprende. Creo que es real. La pregunta y la duda es si es un efecto espuma o no postdebate, ¿no? ¿Hasta cuándo dura eso? Y si la sociedad va a ir y va a votar y si continúa una campaña postdebate que creo que se ha apagado por completo. Pero esa es una opción y capta claramente ella en su participación con Villavicencio, su evocación. Hay un segmento de voto de extrema derecha en el Ecuador que puede ver en ella algo que no representa a Noboa. Yo creo que tiene ahí un margen que si puede consolidarlo en estos últimos 10 días puede tener una oportunidad de sostener esos votos o inclusive crecer algún punto más. Es Daniel Iboscus, experto en temas de comunicación política, pero también estratega de la campaña de Luisa González. Entonces metámonos un poco ya en la campaña actual. Hay personas que me comentan, y yo también creo que estoy un poco de acuerdo con ellos, en que a esta Luisa 2025 le falta explosión. Es decir, le falta como ese pico de su personalidad, de su carácter, no sé, de su desenvolvimiento. Como que hay algo en la campaña que nos está faltando. ¿A ti te parece que le está faltando eso a Luisa? Porque Luisa necesita captar un voto, como lo habíamos conversado, ¿no? Un voto escondido, un voto vergonzante, un voto abstracto, un voto de algunas clases, incluso diría los votos de izquierda que van a elegir a otros candidatos. Esos votos también se pueden captar con el discurso de en segunda vuelta. ¿En serio creen que ellos van a jugar limpio? O no sé, ¿de verdad necesitamos una segunda vuelta? ¿Por qué podemos resolver esto ahora mismo? Entonces, y ahí es la figura de Luisa la que debería entrar y romperlo todo con... No sé, a mí me encantó el videíto de Leonidas Diza. Ese me parece que es el momento cumbre de la campaña actual. Es lo que más me ha movido las fibras, ver a ese niño dibujado y narrado por una voz de niño que está en las montañas y que cuenta que de chiquito quería ser astronauta. Imagino que saben de lo que hablo. Y que en un punto dice, y quiero yo ahora cambiar el Ecuador. Thank you, bye bye, Isa, presidente. Y todo es con lápices de colores. Y me contaron que había sido una colaboración, ni siquiera había sido de la campaña de él. Entonces, eso básicamente. Esas son las mejores piezas, sí, las ¿no? que son colaboradores, claro, que sienten y ven cosas que muchas veces no ven los círculos que están alrededor de un candidato. Mirá, yo lo que veo, y al final del día o al final de la elección, lo que hay que mirar es cuáles sean tus objetivos electorales. En el caso de Luisa González veo una candidata, primero que está dando todo en la campaña, en la adversidad, en la dificultad en términos competitivos, ¿no? De competir contra un presidente en funciones y lo que significa eso, y el esfuerzo que viene haciendo Luisa personal, la Revolución Ciudadana en términos generales, la expectativa después de 7 años muy muy duros, digo, ¿no? de persecución y de cosas que se ha tocado vivir. Pero yo sí veo una candidata que está rompiendo los límites, digamos, al menos de las últimas 2 elecciones de la Revolución Ciudadana, y se ha enfocado muy fuerte en eso. Recordemos, votos válidos de Andrés Arauz en el 2021, 32%. Uh-huh. Votos válidos de Luisa González en el 2023, 33%. Sí, subió, sí. Un punto arriba, ¿no? 33%. Votos válidos de Luisa González en el 2025, va a estar arriba del 40%. ¿Sí? Luisa González va a estar arriba, va a estar en el 40%. En los válidos, válidos al final de la primera vuelta. Válidos. Sobre 40. Que ya son entonces, digo, como 7 más. Entonces, claro, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Por qué de golpe, cuando en realidad vos hace un año, en realidad no competías con nadie, tenías el electorado tuyo del 30%, 32%, y enfrente no había nadie, eran un montón? Pero no había nadie consolidado, no había recursos del gobierno, no había una mega estructura haciendo campaña. Digo, y sacaste 32%, 33%. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, ahí es donde empiezan un montón de explicaciones, donde la campaña de Luisa González no tiene que ser para dejar conforme a un 1% o un 2% o a esos pequeñas minorías que temen. Por supuesto que tienen que estar contenidas dentro del proyecto, tienen que estar dentro, pero esto es un proyecto de poder, no es un proyecto de querer dejar contento a determinados sectores. Y ahí es donde vos podés empezar a ampliar, porque si no, en vez de ampliar, vas a achicar. Vas a dejar mucho más contento seguramente a los radicalizados. Explícamelo de ampliar y achicar. Claro,
mira, si vos querés dejar contento y tu campaña está asociada a dejar contento a los propios, a los radicalizados, lo único que vas a hacer es ponerte un techo. 33%. Con suerte. Porque ahora competís contra mucho más recursos, competís contra un presidente, competís contra gente que incide en la escena electoral y que no te pasó en las últimas 2 elecciones. Billetera ilimitada. Y no te pasó, y poder. Y no te pasó en las últimas. Con lo cual, la lógica debería ser no que crezcas, sino que tengas problemas. Bueno, Lasso también tenía billetera ilimitada. Sí, pero él no compitió después. Claro, claro. Y cuando él compitió como candidato no era el presidente. En 21 no. Era billetera ilimitada nomás. Claro, pero como la tuvo Noboa en el 23. Uh-huh. Pero hoy hay un cambio en esto, que es un gobierno, una estructura y un presidente en funciones compitiendo. Y que además incide en la escena electoral, ¿no? Seguramente con otros candidatos. Entonces, digo, ¿cuál es el objetivo de tu campaña? ¿Qué querés buscar en la campaña? ¿Querés hacer un spot para ganar un premio publicitario? Y decir qué lindo spot que saqué. ¿Querés dejar contento a los propios? ¿Querés sumar en primera vuelta a las minorías radicalizadas? No, lo que querés es crecer en voto. ¿Y dónde está ese voto? ¿A quién vas a ir a buscar? ¿Qué es lo que está esperando esa gente que muchas veces te votó en segunda vuelta pero no te ha votado en primera? ¿Y cómo se busca ese voto? Bueno, en primer lugar, la consolidación de una imagen de una persona con equipo, con propuestas, en modo presidenta y no militante, que pueda conducir en una tragedia histórica que tiene el país: seguridad, economía, eléctrica, sanitaria, educativa, de migración. ¿Qué quiere el ecuatoriano? Revivir. Quiere revivir todas esas cosas. Y necesita alguien que tenga el modo de: soy la presidenta y vengo a poner orden y dar expectativa y esperanza de futuro. Ese video que hay una tabla de planchar en un semáforo, sí lo viste, ¿no? Ese también es espontáneo, creo. ¿Sí? O es de la campaña, no sé. Tú sabrás. Y claro, están como reviviéndole al Ecuador ahí. Eso me pareció es fuerte. Llamativo, sí. Es fuerte porque hay una autoestima, hay una decepción, hay una depresión, hay una desesperanza, no hay expectativa de futuro. Entonces, ¿el Ecuador está para humoradas? ¿O está para alguien serio que diga puedo conducir este país y enrolarme detrás de un montón de soluciones a problemas que hoy parecieran no tener soluciones? Porque cada día estamos peor, lo decías en los índices. Miremos los índices. ¿Quién me va a resolver estos índices? Un presidente con equipo, con propuestas y sepa lo que quiere hacer para el país. Enero es el mes con más muertes violentas de la historia del país. No del 2023, que fue el año más violento de la historia del Ecuador. El 24, que fue el segundo año más violento de la historia del Ecuador. No. No ha habido un mes tan violento como enero. Enero del 25, en plena campaña presidencial. Entonces todo eso deben ser factores que también, como tú dices, no, la gente va a ser lo primero que analice, el presente, ¿no? Hablando de Luisa, le vi en algunos videos de entrevistas, sí, más aplomada, ¿no? Más suelta. Creo que en el debate no fue tan ella como lo es en un tú a tú, como lo es con pocas personas. Me parece que el debate no fue el mejor debate que le pudimos ver, es mi opinión. 7.5 me dijo por ahí alguien que le había puesto de calificación. Pero el caso es que ¿tú la separaste de Correa? No, jamás. En el sentido del mensaje. Quiero saber si tú ves como positivo que siempre esté Correa o debe seguir estando siempre Correa en el candidato, en este caso, de la RC5, Luisa. Porque hay unos que critican eso. Que se aleje, que ya no lo meta Correa en nada, que es muy tóxico, que en el Twitter pasa insultándose con todo el mundo. Miren, a ver, en primer lugar, el correísmo sin Correa no existe. Ese mito de querer vender no existe, no hay posibilidad figurativa. Segundo tema, analicemos encuestas. ¿Qué imagen tiene hoy Rafael Correa en el país y qué recuerdo hay? Está por sobre cualquier dirigente político hoy del país. Entonces, eso sería un error inadmisible. Segundo, lo que sí ha marcado Luisa González es que tiene decisión propia y que toma decisiones. Pero lo que inspira al expresidente Correa, lo que fueron esos... Volvamos, y yo quiero hablar de índice, porque si no nos ponemos a hablar de subjetivo y yo no voy a hablar de política. Yo voy a hablar de la realidad, de índice, de ser objetivo. Comparemos los índices de los 10 años de Correa con el presente. Con los 7 años actuales, sí. Con el hoy, ni siquiera con los 7 años, no mezclemos. Hoy, midamos el primer año de Correa, el primer año de Noboa. Y se terminó la discusión, no hay ninguna discusión que dar. Hoy un analista, un ex ministro de Economía, dijo que teníamos los peores números, las peores cifras económicas desde el feriado bancario del 99.
que fue una de las épocas más Trágico. grises y trágicas de nuestra historia. Entonces, eso es no entender un proceso político de liderazgo. Y yo le voy a decir, y analicemos, presidentes que dejaron de ser presidentes en sus países, voy a poner ejemplos. Cristina Fernández de Kirchner después de un proceso de 2 veces presidente, una vez vicepresidenta y Néstor Kirchner presidente. Hoy debe tener una aprobación del 30%, más o menos. ¿Qué le pasa a Evo en Bolivia con la discusión con Arce? ¿Cuánto es la aprobación? En torno a 30%. De Chile podríamos hablar de cualquier presidente, Bachelet, bueno, Piñera hoy ya no está, pero que han estado índices mucho más bajos. Perú, analicemos Perú. Los últimos 6 presidentes, desastroso, ¿no? Y así podría seguir enumerando. Alberto Fernández en Argentina, 85% de rechazo. Rafael Correa, hace 7 años no está en el país. Hay un proceso de 7 años y le hablan del Twitter. Y a través de Twitter es el político que tiene mayor imagen hoy en el país. Entonces digo, vayamos a los números, seamos objetivos. No vamos a lo que a mí me gusta, subjetivo, dijo error, no error. Pero creo que es parte de su formato comunicacional, no tengo ninguna duda. Pero no, claramente no hay ningún tipo de separación. De hecho, hicieron un podcast muy, muy divertido, no sé si lo viste, sí, que se subió hace pocos días. La verdad que esa frescura, esa integridad que tienen los dos, se conocen de memoria, se manejaban la agenda. Pero sí, lo que en esta campaña no queda duda, que Luisa González tiene convicciones, que es una persona firme, que toma las decisiones de la campaña y que está llevando adelante un proceso que veremos el 9 de febrero, y vuelvo a decirte, con qué lo vamos a comparar en voto de primera vuelta de la Revolución Ciudadana. Entonces hablas de 5 puntos, ¿no? Si tuvieras que hacer un pronóstico. 45-40. 45-40 va a cerrarse la primera vuelta. O sea y un triunfo de Luisa González en segunda vuelta. En segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar en segunda vuelta, por ejemplo, en el debate? ¿Va a ser clave? Me quedó el tema del debate. ¿Sabes que tu bolita mágica? ¿Tienes una bolita de...? No existen las bolitas mágicas. Esas son, viste, fantasías que se van creando a lo largo del proceso y después se encuentra explicación en los triunfos electorales por algo que pasó. Y pero uno como estratega, yo no tengo idea, pero uno como estratega debe más o menos imaginarse el futuro un poco. Porque claro, tú estás armándolo. O sea, y los resultados que se obtengan finalmente van a ser fruto de tu trabajo en parte. Y también, yo soy un pequeño eslabón. Te vas imaginando un poco. Pero hay un gran equipo en la Revolución Sí, pero Ciudadana. Estás al frente. Hay un gran equipo estratégico, político, que se desvive por esto. Y yo creo que eso se ve reflejado el esfuerzo que está haciendo Luisa González en la campaña. Pero no quería dejar pasar lo del debate. Porque vamos a lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos que vos buscás cuando vas a un debate? Primero, ¿en qué posición estás? ¿No? ¿Qué sos? ¿Alguien que quiere retar? ¿Alguien que quiere mantener su voto? ¿O vas a un debate donde los otros 7 candidatos lo único que quieren es sacarte votos a vos porque no tienen de dónde sacarlos? ¿No? Entonces digo, ¿cómo vas a la escena del debate? ¿Tenés algo para perder o no tenés nada para perder? Y creo que en eso la idea era no tener ninguna bolita mágica. Es una presidenta que pueda responder a todos esos embates y todos esos ataques que se le han preparado y salir ileso de un debate donde todos, inclusive los del otro primer debate y otro primer panel, hablaban de lo que estaba pasando en el segundo. Uh-huh. Entonces vos tenías 15 candidatos que lo que querían era, primero en primera medida, quitarte votos o atacarte, y después ver si podían colectar por el otro lado. Entonces yo creo que una estrategia de debate no es similar según la postura que vos llevás, la posición, quienes están sentados en una mesa, y lo que quedó claro es que saliste del debate, digamos, en un número muy muy alto de votos, que vos entraste al debate en intención de voto y que lo seguís manteniendo post-debate. A ver, entonces sigamos avanzando en el tiempo para seguir leyendo el futuro. Estamos leyendo el futuro aquí en nuestro segmento futurista. Ese debate de segunda vuelta, ¿crees que Noboa pueda de alguna manera sacar alguna ventaja, brillar? Porque del debate 23 al debate 25 vi menos preparación, ya no fue una sorpresa, su forma de hablar y sus reacciones, sus dichos, me pareció más vacío, no tenía ni siquiera mucho que defender y trataba como de imponer su narrativa en el sentido de que él ya está haciendo lo que ellos mencionan. No, eso ya estoy haciendo. Por favor, entérense, el gobierno ya está trabajando en eso.
Me pareció insólito, pero lo entiendo porque, claro, su modus operandi es ese. Pero, ¿cómo te imaginas el segundo debate? Más o menos. A mí me gustaría imaginarme que el 9 de febrero se termine la elección con un triunfo de Luisa González, si hablamos de imaginación y bola mágica. Claro. Digo, pero ese resultado puede decir, no, yo creo que, y te voy a hablar sobre el debate anterior, creo que vos en el debate 2023 tenías posibilidades porque no tenías nada que explicar ni contrastar con el presente. Yo creo que en el debate 2025 va a ser discutir el presente, va a ser discutir los 6 índices que vos mencionaste recién. Entonces no hay respuesta para eso. Porque vos no podés explicar el futuro los próximos 4 años. Si eres del presente. Pero además si en el presente, en un año, todos los índices son desfavorables. Año y medio casi. Año y medio. ¿Cómo vas a lograr intentar hacerle creer a la mayoría de la sociedad ecuatoriana de que drásticamente los vas a cambiar automáticamente porque ahora tenés más tiempo? Es raro. Pero le siguen votando. Sí, porque hay una sociedad divide en dos. Es como a K y anti-K. En eso sí se Muy parece parecido. un poquito. Sí, por supuesto. Pero el anti ya no cambia de opinión. O sea, sí hay un anti blando, hay un anti. Yo creo que puede haber motivaciones para que cambie, ¿no? No el duro, el radicalizado, digamos, ¿no? Ese no, seguramente. Yo ese creo que no, pero Pero ese es 15, 20. Sí. Y en una escena de verdad ponele un poquitito más, si querés, ponele hasta 30. El anti-K radical, 30. No, sí, tranquilamente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es bastante. No sé si hablaría radical, del que no te votaría, porque es distinto. A ver, yo puedo ser anti algo, pero también puedo tener una postura y decir, no, mira, yo no lo voto, no porque no me gusta, no es que soy anti, tengo odio, ¿no? Pero no lo votaría ahí ya. No, o jamás votaría a alguien de izquierda, o jamás votaría a alguien de derecha. Claro. Son segmentos pequeños, porque cada vez menos se habla de esto de izquierda y derecha, ¿no? Son segmentos. No quiere decir que lo ideológico no sea importante, son cosas distintas. Pero a mí me da la sensación de que sería un hermoso debate el del balotaje. Oye, ¿y te peleaste con la RC5? ¿Te sacaron de la campaña? Hay unos videos que circulan insinuando que Daniel Iboscus ya no forma parte del equipo de Luisa porque se peleó, diferencias irreconciliables. Siempre le ponen un poco esa chispa, ¿no? Mira, la campaña sucia y fake news que hay en el Ecuador no la he visto en otra campaña en esta magnitud. Sí. El 90% de la campaña lo que vemos es todo de negatividad, es todo de ataque, es todo falso, es todo fake. Todos los días alguien publica algo y sale el falso, fake, etcétera, etcétera. Pero no, estamos muy bien, nos llevamos muy bien, hay muy buena relación, hay una armonía interesante y obviamente unas tensiones de trabajo normales que pueden existir, pero no para nada. Y el mayor de los respetos hacia todos los integrantes que vienen trabajando hace un montón de tiempo. Uno trata de aportar algo más y ser una pieza en ese gran esquema y gran equipo que tiene la Revolución Ciudadana. Ya mismo nos despedimos, pero le voy a seguir preguntando hasta que ya nos desinflemos de tanto hablar. Hay un par de cosas y ya son más detalles, pero por ejemplo, ¿crees que fue un error el video que hizo Patiño o haber dicho Patiño que iba a liberar a cierto personaje que está en la cárcel de la RC5 que quizás todavía genera bastante resistencia? O sea, yo veo incluso votantes de izquierda, algunos que simpatizan con la RC5, que les pareció un error. Y otros también mencionan el tema Venezuela. Entonces es como, si sale Correa y dice, yo claro que reconozco a Maduro, y Daniel Noboa lo invita a Edmundo González a la Plaza Grande y convoca a 1.500 venezolanos, y hace una posesión imaginaria de un país que Edmundo no va a gobernar hasta donde yo entiendo. Esa bronca por el tema Venezuela. El Venezuela jugó un papel importante en las elecciones anteriores. Nos decían, nos vamos a convertir en Venezuela. Cuidado, votas por Correa porque nos convertimos en Venezuela. En ese caso era Andrés Arauz. Luisa te desdolariza. También había la desdolarización. Y el tema Venezuela, había incluso venezolanos en las esquinas diciendo, vota bien, mira cómo estoy. Entonces, ¿qué papel juega esto de...? Mira, vamos por partes. Partes son un montón de cosas juntas, pero no quiero esquivar absolutamente ninguna, no es mi perfil y lo voy a hablar desde lo profesional, lo técnico y el análisis que te puedo hacer. Lo primero que te voy a decir, el tema Venezuela. Es la caja de herramientas en el momento de desesperación en las campañas electorales. Salgamos del Ecuador. México, Andrés Manuel López Obrador, sí, en su campaña. No, México va a ser Venezuela, México va a ser Venezuela.
pasó todo el mandato de López Obrador y México no fue a Venezuela. Vino la campaña de Claudia Sheinbaum. Con Claudia es Venezuela, nos convertimos en Venezuela. ¿Eh? Y México con Claudia Sheinbaum no solamente ganó con el 60%, sino que sigue siendo México. Pasó en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en la campaña de Alberto Fernández. No, que vamos a hacer Venezuela, impidamos convertirnos en Venezuela. También en aquel momento Guaidó, ¿no? No, que Venezuela. Y Argentina sigue siendo Argentina. ¿Pero crees que influye? Sigue siendo Argentina. Déjame terminar un poco la idea para que lo entendamos. Pasó en México, pasó en Argentina, pasó en Uruguay hace poquitos días. ¿Con el último? Con Yamandú. Pasó exactamente lo mismo. Pasó en Bolivia. Pasó con Boric en Chile. Recordemos, Boric, la ultra izquierda, el comunismo, va a Chile, vamos a ser Venezuela. Y Boric tuvo posturas contrarias a las de Venezuela. Llegamos al Ecuador, porque si no entendemos todo esto, que esto es una estrategia y un marketing de campaña, nos terminamos mareando, ¿no? En Colombia también debe haber pasado. En Colombia con Petro pasó exactamente lo mismo. Pasó lo mismo en Colombia con Petro. Es como hay una caja de herramientas. Vamos abajo en las encuestas, saquemos el tema Venezuela y tratemos de confundir a la sociedad. Pero Noboa fue más allá. Con este acto de ayer. No, pero sí lo mismo. Cuando era Guaidó fue exactamente lo mismo en todos los países. Pasó lo mismo con el Mundo González. Está en una gira internacional. Sí. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá estamos viendo pero la tensión con actas de la campaña. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Va a terminar la campaña electoral. Luisa González va a ser presidenta de la República. Y al día siguiente Ecuador va a seguir siendo Ecuador. Luisa González va a gobernar para los ecuatorianos, no para lo que esté pasando e incidiendo en la parte de Venezuela. Entonces, creo que esto es una caja de herramienta común que se usa en todas las campañas electorales. Pero no le perjudica al Yo creo que puede radicalizar su voto, ¿no? Pero... o sea, ¿estás convencido que el hecho de que Correa salga a decir Maduro es el presidente de Venezuela, no González, eso no le pueda perjudicar a lo que han dicho en algo? Lo que pasa es que acá después terminan tergiversando. Digo, hay que entender las frases completas, ¿no? Que demuestren las actas, que presenten, que etcétera. Pero vuelvo a decirte, estoy de acuerdo. Estamos en una campaña electoral estoy de acuerdo, claro. Y lo que se busca es parte de lo que yo hablo de la campaña sucia, es tratar de mezclar los temas cuando vos no podés explicar los índices de la realidad. Entonces, y pasa con Venezuela con un montón de cajas de herramientas en cualquier campaña. Cuando vos querés cambiar la discusión, cuando vos no podés explicar por qué enero tiene las muertes que tiene, cuando vos no podés explicar por qué cae el desempleo y aumenta el desempleo, cuando vos no podés explicar el presente y la realidad cotidiana, tenés que ir a buscar distractores a tu caja de herramientas, que en un momento puede ser Venezuela, que en otro momento puede ser el pasado, que en otro momento puede ser la justicia, que en otro... Y tenés que ir a buscar la caja de herramientas. ¿Y no te preocupa? O estás en una campaña electoral. ¿Alguna herramienta en especial que puedan sacar en estos últimos 8 días? Bueno, yo te decía, mira, hay un porque dato, están trastornados. Hay un dato en la última encuesta que hicimos que es relevante y le preguntamos a los ecuatorianos si creen en todo lo que ven en la campaña electoral o creen que es una campaña que predomina la campaña sucia y las noticias falsas. Uh-huh. El 85% de los ecuatorianos está vacunado. El 85% dice no creo, no, la inteligencia artificial. Múltiples respuestas, ¿no? Pero nosotros creemos que porque sale algo, todo el mundo está mirando hacia ese lugar. Y tal vez no lo creen ver. Lo ven, pero no lo creen. Pero acá hay un hecho que creo que hay un quiebre. En todos los países siempre hay un quiebre en temas de campañas que van a lo más profundo, el tema de la campaña sucia. Y creo que el quiebre central que consolida la frase de no más cuento fue la terrible barbaridad que pasó con Villavicencio. A partir de ese asesinato, involucrarlo de manera de campaña sucia en la última campaña electoral del 2023. Con la resolución posterior y que todo eso fue la vinculación, etcétera, algo para perjudicar una campaña, yo creo que es el hecho madre que marca que hoy el 85% de los ecuatorianos estén totalmente convencidos que predomina la campaña sucia. Hay un mini... este es ¿cómo dijiste? ¿La mamá de los hechos? La madre, sí. Hay un hijo, acaba de tener un hijo el otro día. Le amenazaron supuestamente a la candidata que fue binomio, o sea, fue parte del binomio con Villavicencio, Andrea González, recibió amenazas. ¿Y qué salió Lucio Gutiérrez, el dueño del partido, expresidente del Ecuador, a decir? Dijo, responsabilizamos al correísmo.
O sea, están otra vez con la misma herramienta. Es el mismo playo. Carece de toda credibilidad. De toda credibilidad. O sea, tú dices que eso no... Eso carece de credibilidad. Pero no te preocupa que se utilicen medidas extremas. Yo creo que lo que hay que hacer es estar preparado. Más que preocupado. ¿Cómo se está preparado para una medida extrema? Para poder responder, para poder salir en el momento exacto, para administrar los silencios, para saber qué cosas uno entra a dar la batalla narrativa, o tal vez tiene que seguir con su agenda y no meterse en la agenda que te propone tu adversario, porque en definitiva la campaña es una guerra de encuadres. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Nosotros queremos discutir los temas que le preocupan a los ecuatorianos y cómo hacemos que esos 6 índices que vos mencionabas estén mejor. Hay otros que van a querer discutir ejes que te saquen de discutir el presente, que no tengas que discutir esos índices para hablar de otras cosas, que son los denominados distractores, que muchas veces funcionan, sin lugar a dudas. Entonces, uno más que preocupado tiene que estar ocupado y estar preparado para poder responder ante esos embates que sabemos que van a existir, como lo sabe el 85% de los ecuatorianos. Que te siga yendo bien en la campaña. Gracias por prestarte para esta conversación y pues es tu casa cuando quieras, ¿no? Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Daniel Iboscus, estratega de campaña de Luisa, y además organiza cumbres, ha ganado elecciones y además experto ¿en qué digo que eres experto? Comunicación política. Esa es la palabra, el término. Estrategia política. Estrategia política, claro, es estratega. Es que yo de esos temas mucho no. Yo soy medio quedado en estos asuntos. Pero he aprendido y me ha gustado conversar contigo. En 2 segundos voy a desaparecer de la silla.